Los guiones tachados por la censura muestran el rigor derrochado por sus funcionarios y las secuencias cortadas, largos años olvidadas en los almacenes de Filmoteca Española, evidencian los excesos de celo en el uso de la tijera. Tachaduras y cortes resumen la historia de la censura, desde su miseria moral y política hasta el más sublime de los ridículos. Yo soy fuerte, soy Galán, del Oeste Atlético, nace capitán. No solo yo he sufrido la censura en hechos determinantes, pero también hasta idioteces como aquello del Instituto Nacional de Industria, vamos. Que para poder rodar una película que ocurría en un tren, pues sí, había que pedir permiso al Instituto Nacional de Industria. El Instituto Nacional de Industria cogió el guión y lo censuró. Y me suprimió aquella famosa frase de que el revisor decía en el guión, porque no tenía la señora billete, entonces dice, cierra con fuerza la puerta. Y entonces yo escribí una nota subrayando, diciendo, los revisores de la Renfe cierran siempre con delicadeza las puertas. Grapao, al oficio, iba un papel en blanco que decía, rollo segundo, suprimir la escena en que ella anda desnuda por no sé qué. Por ejemplo, en La piel quemada me decían esto y yo dije, oiga, señores, no se ve absolutamente nada. Dice, no se ve nada, pero ¿y lo que imagina la cabeza del espectador? Desde que existe el cine, las danzas árabes han obsesionado a los censores. Las bailarinas moras, con más o menos velos, aparecen siempre entre los tesoros de los coleccionistas y se repiten como una constante en los archivos de la censura. Yo recuerdo que en mi película La venganza de Don Mendo también nos aconsejaron que determinada escena la montáramos de otra manera para que no se viera el ombligo de una danzarina del vientre que se llamaba Naima Cherki, muy famosa en su época. Entonces montamos la secuencia de otra manera, Rosy Salgado y yo, pero no le pareció satisfactoria tampoco a la censura. Y también fue el censor el que montó esa escena. El público siempre supo que la censura imponía sus límites, pero nunca pudo imaginar lo estúpidos que llegaron a ser sus criterios. Lo que los censores consideraban peligroso denota la bajeza moral y la rigidez política que España soportaba. Entonces, señor ministro, ¿subsidio familiar? Disminuir. Bien. ¿Impuesto a los fabricantes? Requete doblar. ¿Y para la riqueza mobiliaria? Requete triplicar. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la televisión aquí? Su discurso en el telediario. Ah, ya. Ciudadanos, confirmando las promesas hechas durante la campaña electoral, iréis comprobando que la nuestra es una política de degradación fiscal. ¿Qué es eso? Dinamita. Bueno, nunca viene mal. ¿Me has traído mucha? Para ti no. ¿Cómo te llamas? ¿No te lo han dicho? Pablo, es Pablo. Muchas películas fueron víctimas de la tijera por su marco histórico o político. Así, esta adaptación de la novela de Hemingway, ambientada en la Guerra Civil, no pudo ser estrenada. ¿Quieres morir? No. Pues
Cállate. Pero no te ha dicho que es camarada nuestro. Lucha por la República. Anselmo, ayúdanos a subir esto al campamento. El viejo está cansado. El Todos a casa era una tomadura de pelo de los italianos a los italianos. Y entonces el Estado Mayor del Ejército la prohibió porque no se podía admitir una tomadura de pelo al ejército italiano, claro. Pero no, lo habían hecho ellos mismos. Y en Italia tuvo un éxito clamoroso. Nosotros, como de costumbre, más papistas que el Papa. Pues bueno. Caballeros, escuchen, por favor. Con su permiso, traigo un informe del general. Algunas películas bélicas fueron prohibidas, tal vez por un reflejo de lealtad a los viejos amigos nazis. La biografía de Rommel molestó a quienes admiraban su figura y fue censurada. ¿Acaso porque justificaba el complot militar contra Hitler? No, Tachuten. Pero la mayor perla político-militar de la censura fue El Gran Dictador, que permaneció prohibida hasta la muerte de Franco. Millán Astray incluso intervino en Truhanes de Honor porque no le gustaba ni incluso el título. Quería cambiarlo por Caballerosidad Legionaria. No le gustaba tampoco que hubiese fusilamientos de legionarios ni que se matara a un general de la Legión. Entonces cambió todo el final de la película, cuando ya estaba estrenada. A veces la censura fue más franquista que Franco, como lo demuestra que se cortasen estas palabras suyas. Pero también se mostró más papista que el Papa al prohibir una biografía de Santa Teresa. La historia de Santa Teresa fue uno de los hechos en que la censura fue más incongruente, como si dijéramos, ¿no? Pero se fue a ver al Papa, se le fue a consultar, se le dejó en estudio este guión para que dieran su aprobación o su censura final y ya definitiva, y el Papa lo aprobó. La junta que tiene el Papa para aprobar estos escritos puso el Nil Obstat, y nosotros llegamos muy contentos, o llegaron muy contentos desde Italia y desde Roma con el guión. Y así todo, la censura dijo que en España no se podía hacer. En aquella terrible noche en que fue vendido. Ni siquiera el cine de tema religioso, que monopolizaba la cartelera durante la Semana Santa, quedaba a salvo de los estragos de la tijera oficial. Pedro, ahora es mi turno. En La túnica sagrada se hizo patente la susceptibilidad política de los censores, que tacharon la frase «el discípulo sentado a la izquierda de Jesús». Absurdo sí, pues si los 10 mandamientos de decirme de mil se cortaron 3 minutos. Una película bíblica, apoyada aquí por curas de aquí, pasada al Festival de Valladolid, una serie de cosas. Pues se cortaron 3 minutos de la película, no sé si era sí, cuando hay aquella juerga esperando que el señor baje con las tablas. Y el funcionario de turno de Madrid le dijo, pero ¿cómo se atreve usted a decir esto? Busque usted, página 64 del guión. Y dice, pues si no pasa nada. Entonces buscaron la página 64 y dicen, mire, fulana de tal, una mujer casada, se ha ido con el párroco. Y el otro se quedó horrorizado, dice, pero ¿cómo? Dice, hombre, no, dice, perdón, dice, este es un error de máquina. Lo que decía el guión era, fulanita de tal se ha ido con el pacorro. La mecanógrafa trastocó las sílabas y dijo, se ha ido con el párroco. Las infracciones se castigarán con multa de 500 pesetas. En los cruces señalizados de caminos, cuya visibilidad sea prácticamente nula. Con la Iglesia no cabían bromas. Lo demuestra esta secuencia, prohibida porque las monjas, en el afán de sacar el carné de conducir, sustituían la lectura de textos sagrados por la del código de circulación. Salvo que la vía pública por la que circulen tenga prioridad de paso. Las infracciones se castigarán con multa de 500 pesetas que aumentarán progresivamente.
podía citar al diablo porque ni se podía no podía estar la imagen corpórea del diablo, ni tampoco se podía citar su nombre, ni que salían estatuas como por ejemplo la del Retiro. ¡Uf! ¡Caramba! Esto ya es excesivo. La excepción estaba en la caricatura. El demonio podía corporeizarse en Fernán Gómez, por ejemplo, pero con los habitantes del cielo había que tener mucho más Ya cuidado. sabes que donde dice Fausto debes leer Faustina. Gracias. Estoy muy orgulloso de merecer tu confianza, pero... ¿Pero qué? Que es mi primer servicio y la verdad... Va, sin cuidado, estás ya investido. Te asiste Satanás y no tendrás problema. Recuerdo una película que se llamaba Jesús de Nazaret, que había un problema de censura en la que había un momento que la Virgen María paría a Jesucristo y decían que la Virgen María no podía gritar cuando paría. Escenas de amor y hábitos religiosos eran una combinación peligrosa, tanto que hasta don Juan Tenorio fue víctima de la tijera, primero en la versión muda que fue sonorizada tras la Guerra Civil. No es verdad, hermosa mía. Años después, se ordenó repetir la escena del sofá, exigiendo que los actores pusieran menos ardor en la interpretación. Escucharme sin enojos como lo haces, amore. El público notaba los cortes, pese a que había orden de disimularlos, y llegaba a imaginar escenas que nunca existieron, atribuyendo su ausencia al rigor de la censura. Hay que aclarar este asunto y cuanto antes lo hagamos mejor. Qué horrible está el lunes. En las 1001 noche, con María Montez, yo me acuerdo personalmente que había quien me aseguraba que en el estreno se la había visto a María Montez desnuda y que lo habían cortado. Y era falso, no había tal María Montez. Y luego ya llegaban tanto las bromas y, por ejemplo, se caricaturizaba diciendo que cuando ruge la marabunta, que las voraces hormigas en la película original eran señoras desnudas. De algunas películas musicales se suprimieron secuencias enteras por considerar inmorales sus pasos de baile. El multimillonario no pudo conservar su título original, que era en inglés Hagamos el amor, y se cortó una canción de Marilyn con el mismo nombre. Arce y dale, yo tengo un menino de cola muy larga y pelo muy fino. Arce y dale, yo tengo un morrongo que cuando se encrespa así me lo pongo. Mucho más ingenua y menos sofisticada, esta actuación de Carmen Sevilla también resultó demasiado provocativa para los censores. Dale que pícaro gato, ay morrongo, qué contento si aquí me lo pongo. Ay qué fino, el pelito que tiene el menino. Ay morrongo, qué contento si aquí me lo pongo. Ay morrongo y morrongo. Yo, el caso más surrealista que recuerdo de censura fue la búsqueda de un pezón. En el caso de Un hombre y una mujer, uno de los censores, que fue y ha sido, y creo que es todavía crítico, dijo haber visto el pezón de Anuquemé en esa escena. Se procedió a mirar en la moviola la secuencia de cama. Evidentemente Anuquemé iba cubierta por una sábana y el pezón no asomaba de ninguna manera. Entonces hubo grandes conversaciones y grandes escritos que iban y venían respecto a la existencia o no existencia de ese pezón. ¡Precioso! Otro ejemplo de tijeretazo moral fue Escaramuch, cuya secuencia final se cortó para ocultar que la chica, abandonada por el héroe, tenía otro amante, que era el mismísimo Napoleón. Pero los mayores destrozos los hizo el doblaje. Al cambiar los diálogos,
Se ocultaba que dos personajes eran amantes. Se convertía a un marido en hermano o incluso en padre de su mujer, o se inventaban muertes oportunas para evitar adulterios. Tenía ganas de que conociera a Eva hace mucho tiempo. Y seguramente debido a su natural timidez se le olvidó mencionarlo. Le habrán dicho algo de su gran interés por el teatro. Eso tenemos en común. Entonces tendrán mucho de qué hablar. En las nieves del Kilimanjaro se llegó a sustituir una declaración de amor por el rezo de una oración. Bueno, yo tenía que decir un nombre, George. No. Y me dijo, no, esto lo has dicho de una manera que la censura lo va a quitar. No lo digas. Es una chica que estaba en la cama con su novio y había un momentito, ¿no?, que le decía George. Y digo, no digas este George, di George, sin más. Fijaos, esas son las dos chepas delanteras. No me gustan, qué asco. Y esa es la chepa de atrás. Pero qué mal gusto tienen los terrícolas. Yo no sé qué les verán. Los funcionarios encargados de velar por la moral pública contemplaban a las mujeres como los extraterrestres de esta secuencia, que también fue cortada por inmoral. No se les debe tocar la chepa, pueden interpretarlo de manera distinta. ¿Y aquella qué es? ¿También una mujer terrestre? Claro, tiene los cabellos largos, montículos delante y montículo atrás. Había una secuencia en la petición donde Ana Belén hacía el amor con Emilio Gutiérrez Cava y que Marciano de la Fuente, que era el director general, me decía que realmente esa secuencia, que él la tenía en la moviola y que sabía perfectamente cómo era, que yo tenía que cortarla porque había momentos en que a Emilio Gutiérrez Cava se le veía el hermano pequeño. Y entonces pues yo tardé algunos segundos en saber o en imaginar a qué se refería. Las curvas de Betty Boop resultaban intolerables. Faldas y escotes se controlaban hasta cuando eran de papel. Un dibujo de Betty Grable, colgado en la pared por los marineros de un submarino, hizo que se cortasen varios planos de la película Torpedo. En primer plano había una fotografía, o sea, una reproducción de la novia de Mickey Mouse, con las piernas tal y el escote. Y entonces el censor dibujó el escote mucho más pequeñito y se le bajó la falda y así. El ridículo más sublime se alcanzó en 1966 al prohibir esta secuencia de Stan Laurel y Oliver Hardy por un desnudo inexistente. Pero no menos patético fue el corte de este plano de una estatua. Estos censores que eran todos muy reprimidos. Solo se puede censor siendo un reprimido. La gran perla de la censura en el terreno de la moral no fue una prohibición o un corte, sino una autorización insólita. Cuando en ningún país, por ejemplo, se autorizaba una película más o menos de exaltación del homosexualismo, en España se autorizó sin ningún problema una película que fue diferente, de Alfredo Alaria, que lo tenía clarísimo. A pesar de que la cámara recorría una biblioteca y aparecían reconocidos escritores homosexuales, pues la censura no se enteró de nada. Y cuando en la Junta se pasó, estábamos Jesús Sáez, que para descanse, y yo, esperando el resultado de la Junta, sabiendo que nos iban a cortar o cercenar cosas. Pues el primero que salió fue el padre Benito, que era el censor de la Junta, el censor eclesiástico, preguntó quién era el director, me presenté y me dio la enhorabuena porque era la película artística más bonita que había visto. O sea que no me quitaron ni un fotograma.
planos increíbles. Yo me acuerdo, por ejemplo, un plano de Alarias y un obrero musculoso con el togas, grabando y Alarias sudando, mirando aquellos bíceps, primer plano de bíceps, de pectorales, y el hombre, de planos así había. En el Palacio de los Deportes de Madrid se han concentrado varios millares de hombres convocados a asamblea nocturna por el apóstol del Rosario en Familia, Padre Peyton, quien exhorta a todos a permanecer unidos por medio de la oración. El nodo no pasaba por la Junta de Censura, no era necesario, ya que se extremaba el control de los aspectos políticos y morales de cada noticia. Rezar el Rosario en Familia, que irán solicitando por las casas los equipos parroquiales. Pues cuando salía una noticia de estas insaltables, como la de insaltables en el sentido censura. Y entonces cualquiera podía ser yo, por ejemplo, el primero que dijera, bueno, esta noticia al archivo de Simancas. Y decía al archivo de Simancas, parece una broma de decir eso que lo llevan a Salamanca. No, es que el jefe de montaje se llamaba Simancas. Pues él las iba guardando, hasta que ya no tuvo sitio en su armario. De la censura en televisión española también habría muchas cosas que contar, pero eso sería ya otra historia. Lo que cortaron en la historia de la frivolidad fue que a Irene Ori, después de hacer aquel striptease con una armadura, la quemasen en la hoguera. Le cortaron la hoguera porque decían que recordaba a Juana de Arco. Una serie que se iba a llamar el Premio Nobel, y le cortaron el Nobel porque en aquel entonces se dijo que qué barbaridad, que cómo se hacía esa serie del Premio Nobel cuando el Premio Nobel estaba entregado a judíos y a masones. Qué barbaridad, ¿verdad? En una biografía novelada de Eugenia de Montijo, donde como personaje existía uno que era el hijo de Napoleón y Eugenia de Montijo. Cuando yo recogí ese guión de censura, estaba tachada todas las veces que ponía la palabra príncipe, y al final había una nota en la que decía que no se podía decir la palabra príncipe, y cada vez que se hacía alusión a ese personaje se dijera el heredero o el hijo del emperador. Esa era una época en la que en España empezábamos a tener la presencia del príncipe don Juan Carlos. El deseo de evitar problemas hizo que algunas empresas adoptasen actitudes serviles, mientras que otros presentaban batalla a la censura. Fuimos a la Dirección General de Cine de entonces a hablar con el director general, que era un tal Timmerman. Y ya llegó un momento en que nos pusimos un poco bravos y dijimos, bueno, pues es que si no, no se puede hacer nada en este país. Y entonces él abrió el cajón y tenía una pistola. Y sacó la pistola, la puso encima de la mesa y dice, a mí me da igual, ¿verdad? Pero si queréis hacer esta película, podemos otra vez ir a la calle a pegar tiros. Bueno, vamos, a trabajar, a trabajar. ¿Qué hacemos aquí ya? Vámonos. Anda. Vamos. Pasen, señores, pasen, que es gratis. Diviértanse contemplando al ciudadano sin hogar. ¿Lo ven? Yo ya resolví mi problema. Confortable, ¿eh? Confortable. ¿No quieren ustedes pasar? Aquí todo es living, señores, todo. Esta es la vivienda moderna. Sin casero, sin contribución, sin vecinos molestos y sin una sola gotera. Bueno, ahora ya no es tan seguro. El Inquilino fue uno de los casos más absurdos de la historia de la censura en España. Autorizada por el Ministerio de Información, fue prohibida por el ministro de la Vivienda. Y para ser feliz del todo, sin familia que estorbe.
El falangista Arrese exigió la destrucción de esta secuencia, un final amargo, con la familia protagonista desahuciada, instalando sus muebles en plena calle. Una denuncia de la falta de viviendas que provocó una tormenta política en el seno del gobierno. Arrese, por lo visto, se reunió llegó a reunirse con Solís y con Arias Salgado. O sea, los tres vieron en Nodo la película, para hablar sobre la película. Hubo una discusión de ellos cerca de media hora, tirándose los trastos el uno al otro, allí discutiendo, y salieron a estampida, pero no arreglaron nada. Y entonces nosotros, y venga a pasar tiempo y pasar tiempo. Nieves Conde aceptó que se incluyese un rótulo previo en defensa del Ministerio de la Vivienda. Y se cambió el final de la película, haciendo que los desahuciados encontrasen piso en una idílica urbanización. Quedaba claro que en la España de Franco no había problemas y todo el mundo era feliz. Para que luego digan de las mujeres. Así, el inquilino pudo volver a proyectarse. Consigamos nosotras. Si cuentan con nuestra ayuda, señora Daniela. ¿Pero qué demonios se están mirando? ¡A trabajar, hombre, a trabajar! ¡Hala, muchachos, ánimo! ¡Venga ahí! ¡Hala!